Guerras, destrucción, sufrimiento sin fin. ¿Sientes que algo no está bien? El sistema aprisiona, agota y controla, mientras el mundo se sumerge en el caos. Pero, ¿y si la Biblia ya hubiera revelado esta verdad hace siglos? ¿El infierno ya comenzó en la tierra? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Si crees que ya sabes la respuesta, espera hasta escuchar lo que realmente enseña la palabra de Dios. ¿El infierno ya comenzó en la tierra? La respuesta bíblica te sorprenderá. La tierra no es un campo de pruebas, ni un estado transitorio hacia algo grandioso que nos espera en el futuro. Olvida la idea de que estamos en un ambiente de aprendizaje o en una especie de juego donde todo es solo preparación para algo mayor. Este planeta no es un parque de diversiones y, definitivamente, no es un refugio de paz. Lo que vivimos cada día se asemeja más a una pesadilla que a una experiencia celestial. Violencia, enfermedades, injusticia, sufrimiento y destrucción no son accidentes del destino ni simples obstáculos para hacernos más fuertes. Son, en realidad, la esencia de un mundo corrompido. Y si esta realidad te causa incomodidad, debes saber que ese es el primer paso para ver la verdad. Porque la verdad no existe para acomodar o tranquilizar, viene para sacudir, despertar y revelar lo que muchos se niegan a ver. Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha sido alimentada con discursos que suavizan el horror de la existencia, presentando una visión distorsionada de la realidad. Algunas creencias antiguas, principalmente fuera de las tradiciones bíblicas, sugieren que este mundo no fue creado por un Dios misericordioso, sino moldeado por fuerzas perversas y manipuladoras. Entre los gnósticos, por ejemplo, se hablaba del llamado demiurgo, una entidad engañadora que se hacía pasar por Dios para someter a las almas y aprisionarlas en un mundo material dominado por el dolor y el caos. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte sobre engaños como este. Satanás, desde el principio, busca distorsionar la verdad y desviar a la humanidad del camino correcto, haciendo que muchos adoren y sirvan a la creación en lugar del Creador. Romanos 1:25. Esta es una de las trampas espirituales más grandes. Hacer que las personas acepten el sufrimiento como algo normal, como si fuera un precio a pagar para alcanzar una supuesta iluminación. Pero la Biblia nos muestra que Dios nunca planeó el mundo como un lugar de tormento e injusticia. La corrupción y el dolor son consecuencia de la caída de la humanidad en el pecado. Génesis 3. Y eso es lo que nos separa de la verdadera paz. Ahora, detente y reflexiona sobre el dolor que azota al mundo. No hablo solo de dificultades que nos ayudan a crecer o nos enseñan algo valioso. Ese es un discurso cómodo que nos mantiene conformes. Hablo del dolor crudo y destructivo que aniquila sin motivo aparente, la miseria que consume vidas sin piedad, el luto que desgarra el alma, la violencia que destruye comunidades enteras. ¿Sabías que solo en los últimos 100 años más de 100 millones de personas han sido asesinadas en conflictos armados? Y esto no es un evento aislado, es parte de un patrón continuo. Hay opresión a gran escala, enfermedades que devastan poblaciones, catástrofes naturales que arrasan ciudades enteras. Si este mundo realmente fuera perfecto y diseñado para nuestra felicidad, ¿por qué sería un escenario de tanto horror y sufrimiento? Si eso no es suficiente para abrir tus ojos, piensa en el tiempo. El tiempo no es tu aliado, es un verdugo implacable. Desde el instante en que naces, la cuenta regresiva comienza. No tienes control sobre ello. Cada día que pasa no solo te acerca al final, sino que se lleva consigo fragmentos de lo que amas. Te roba la juventud, la salud, las fuerzas e incluso la esperanza. El tiempo no cura, corroe,
destruye lazos, borra memorias y nos recuerda constantemente que todo aquí es pasajero. Si existe un arma más poderosa para hacernos sentir impotentes, sería difícil encontrarla. Pero aún así, muchos insisten en decir que este mundo es un regalo, que el dolor es necesario, que el sufrimiento nos eleva espiritualmente. ¿Realmente creen eso o solo repiten lo que les han enseñado? Mira la historia. Millones fueron esclavizados, asesinados, silenciados. Miles de millones aún hoy luchan solo para sobrevivir. ¿De verdad puedes afirmar que esto es parte de un plan divino para hacernos mejores? ¿O estamos viviendo en un mundo que se ha alejado de Dios, donde el pecado gobierna y donde Satanás ha esparcido sus mentiras? Y no te dejes engañar por los avances tecnológicos. Sí, tenemos satélites, inteligencia artificial, naves espaciales e innovaciones que pueden parecer impresionantes, pero ¿qué significado tienen cuando 25,000 personas mueren de hambre cada día? Cuando naciones enteras son devastadas por líderes corruptos y conflictos interminables. Cuando una pequeña élite acumula riquezas absurdas mientras miles de millones luchan por comer. Esto no es evolución. Es solo el mismo infierno, pero con una capa de barniz brillante para disfrazar su podredumbre. La pregunta que debes hacerte es, ¿este mundo realmente refleja el reino de Dios? ¿O estamos ante un sistema contaminado por el pecado y gobernado por fuerzas que buscan alejar a la humanidad del verdadero Creador? La Biblia nos enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ver a Juan 5:19. Pero también nos da una esperanza. Dios tiene un plan de redención para quienes buscan la verdad. Si sientes que algo está mal en este mundo y crees que la verdad está en la palabra de Dios, comenta abajo, solo Jesús libera. Y comparte este mensaje para que más personas despierten. Ahora, la pregunta final es, ¿estás listo para ver más allá de la ilusión? La caída de la humanidad no fue una simple desobediencia ni una historia simbólica. Fue un evento real que cambió por completo la condición de la existencia humana. El mundo que conocemos hoy, lleno de sufrimiento, injusticia y muerte, no era el plan original de Dios. Todo esto fue consecuencia de una elección que alejó al hombre de la presencia del Creador. Desde entonces, la humanidad vive bajo el peso de esa separación. El dolor, el miedo y la corrupción no surgieron por casualidad. Son el resultado de un distanciamiento espiritual que afectó a toda la creación. El pecado no solo trajo dificultades, sino que transformó profundamente la forma en que las personas ven la vida. El sufrimiento no es solo parte de la existencia, se ha convertido en una carga constante que parece no tener fin. Muchos intentan justificar esta realidad como parte de un plan mayor, pero la Biblia deja claro que el mundo está bajo la influencia del mal. Desde el principio, el enemigo intentó engañar a la humanidad para que se volviera contra Dios. Esa mentira sigue presente hoy, disfrazada de muchas formas. El sistema en el que vivimos no fue hecho para liberar, sino para aprisionar. La búsqueda de la felicidad muchas veces se convierte en una carrera interminable detrás de cosas que nunca llenan el vacío del alma. La vida parece girar en torno a obligaciones e imposiciones. Desde el nacimiento, las personas son condicionadas a seguir reglas y estándares que no siempre tienen sentido. El trabajo, el dinero, el estatus, todo esto se presenta como esencial, pero al final pocos encuentran verdadera satisfacción. El tiempo pasa, las fuerzas disminuyen, ¿y qué queda? La sensación de que algo está mal, pero pocos pueden ver el verdadero motivo. Si esta sensación de vacío tiene sentido para ti, es porque la verdad está justo frente a tus ojos. El sistema quiere que sigas sin cuestionar, pero ahora tienes la oportunidad de ver más allá de la ilusión.
No dejes que este mensaje se pierda. Dale me gusta a este video para que más personas despierten y suscríbete al canal ahora mismo. No permitas que el tiempo se lleve otra oportunidad de conocer la verdad. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. El sufrimiento muchas veces se explica como una lección necesaria, pero ¿qué aprendizaje puede surgir de dolores que aplastan la esperanza? Enfermedades, tragedias e injusticias no siguen un propósito divino. Son señales de un mundo roto. Guerras y hambre no suceden porque Dios lo planeó así, sino porque la humanidad eligió alejarse de Él. A lo largo de la historia, aquellos que intentaron exponer estas verdades fueron perseguidos. Quienes cuestionan el sistema son silenciados. Quienes buscan algo más allá de lo impuesto son vistos como una amenaza. El mundo no quiere que las personas despierten porque aquellos que ven la realidad no se dejan controlar. La caída no fue un evento aislado en el pasado. Se refleja en el presente, en cada sufrimiento, en cada injusticia, en cada ilusión que mantiene a las personas atrapadas en una existencia sin propósito. Pero hay un camino de regreso. Dios no ha abandonado a la humanidad. Él ofreció una salida, una esperanza real para quienes buscan la verdad. El problema nunca ha sido Él, siempre ha sido la elección que la humanidad hizo al alejarse. La historia de la humanidad no es una serie de eventos aleatorios. A lo largo de los siglos, el conocimiento ha sido reprimido. La verdad ha sido distorsionada y quienes se atrevieron a cuestionar el sistema fueron silenciados. La opresión se disfraza de progreso y la libertad muchas veces no es más que una ilusión. Desde los imperios que sometieron a pueblos enteros hasta los sistemas modernos que mantienen a miles de millones luchando por sobrevivir, la humanidad ha sido mantenida en un ciclo constante de control y sufrimiento. El mundo no es solo un lugar imperfecto. La Biblia nos enseña que está corrompido y bajo el dominio del mal. El enemigo trabaja incansablemente para mantener a las personas atrapadas en el pecado, ciegas ante la verdad y alejadas de Dios. El sufrimiento, la injusticia y la destrucción no son accidentes del destino. Son marcas de un sistema caído que se perpetúa generación tras generación. Desde el momento en que nacemos, somos condicionados a aceptar las reglas de este mundo. La búsqueda del éxito, el estatus y la riqueza se convierte en una prisión invisible, haciendo que muchos desperdicien su vida corriendo tras cosas que nunca satisfacen. La sociedad impone estándares, crea barreras y dicta quién merece prosperar y quién debe luchar por lo mínimo. El trabajo, la política e incluso la cultura son usados para moldear pensamientos y mantener a la mayoría en un estado de conformidad. El dolor humano no es solo una consecuencia del azar. La Biblia nos advierte que vivimos en tiempos difíciles, donde la maldad crece y los corazones se vuelven fríos. El pecado se expande, destruyendo familias, naciones y vidas enteras. El sufrimiento nunca fue el plan original de Dios, pero la humanidad eligió un camino que la alejó de la perfección que Él había preparado. Gobiernos surgen y caen, líderes prometen cambios, pero el mundo sigue girando en el mismo ciclo de explotación y desigualdad. Las grandes potencias se enriquecen a costa de los más débiles, mientras miles de millones luchan por sobrevivir. Todo parece estar diseñado para mantener a las personas demasiado ocupadas como para darse cuenta de que algo está mal. El sufrimiento no es una moneda de cambio para alcanzar algo más grande. Dios no quiere que la humanidad viva en dolor constante. Él ofrece redención, esperanza y un camino hacia la verdadera libertad. Pero el mundo, bajo la influencia del mal, hace todo lo posible por ocultar esta verdad.
El sistema intenta convencer de que el dolor es normal, que la lucha constante es parte de la vida, pero la Biblia enseña que hay algo más allá de este mundo. La opresión no es solo física o económica, también es espiritual. Hay fuerzas trabajando para alejar a las personas de la verdad, distrayéndolas con placeres momentáneos, preocupaciones superficiales y mentiras que las mantienen atrapadas en el miedo y la ignorancia. Muchos viven sin siquiera darse cuenta de que están en un camino que los aleja cada vez más de la luz. Al final, la cuestión no es solo reconocer el problema, sino saber dónde está la verdadera solución. Dios no nos creó para ser esclavos de este mundo. Él nos dio un camino para la liberación, pero depende de cada uno elegir verlo o seguir viviendo en la ilusión impuesta por un sistema que nunca ha querido nuestro bienestar. Observa tu rutina y la forma en que la vida parece girar en torno a obligaciones que nunca terminan. El tiempo pasa, las preocupaciones aumentan y muchos se sienten atrapados en una existencia sin propósito, simplemente intentando sobrevivir. El mundo empuja a las personas a una carrera interminable por bienes materiales, estatus y reconocimiento, como si esa fuera la única forma de vivir. Pero esa no es la verdad. Pocos se dan cuenta de que hay algo mucho más grande sucediendo. La Biblia nos enseña que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Está contaminado por el pecado y controlado por fuerzas espirituales que trabajan para mantener a la humanidad alejada de Dios. Desde el principio, Satanás ha engañado a las personas, llevándolas a buscar respuestas donde no hay verdad. Distorsiona la realidad, crea falsas promesas y hace todo lo posible para que nadie vea la verdadera liberación. El sistema quiere mantenernos ciegos, pero la verdad ya ha sido revelada en la Biblia. Si crees que Jesucristo es el único camino a la salvación, escribe en los comentarios: "Yo sigo la verdad de Cristo", y juntos difundamos este mensaje. A lo largo de la historia, aquellos que han intentado exponer estas verdades han sido perseguidos. Los profetas fueron asesinados, los discípulos de Cristo fueron torturados, y hasta hoy muchos que hablan contra el sistema de este mundo son silenciados. ¿Por qué? Porque la oscuridad teme a la luz. Cuando alguien despierta a la realidad espiritual, se convierte en una amenaza para el dominio del mal. La humanidad busca significado de muchas formas, pero muchas filosofías intentan ofrecer respuestas que contradicen la verdad de Dios. Conceptos como la reencarnación y los ciclos espirituales se presentan como un camino de evolución, pero la Biblia no enseña nada de eso. La palabra de Dios deja claro que a los hombres les está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. No hay ciclos repetitivos ni una segunda oportunidad después de la muerte. Hay un destino eterno. Muchos creen que el sufrimiento es parte de un proceso mayor, algo que debe soportarse para alcanzar un estado mejor. Pero esa es otra mentira que mantiene a las personas atrapadas. El sufrimiento no es un medio de ascensión espiritual, ni una prueba sin propósito. Es la consecuencia del pecado en el mundo, y Dios nunca quiso que la humanidad viviera de esta manera. La Biblia nos advierte sobre el engaño que rodea este mundo. Satanás se disfraza de ángel de luz, ofreciendo caminos que parecen correctos, pero que llevan a la destrucción. 2 Corintios 11:14. Quiere que las personas crean en cualquier cosa, menos en la verdad de Cristo. Crea distracciones, filosofías, seductoras y sistemas que hacen que la humanidad busque redención en los lugares equivocados. Pero la verdadera liberación no está en filosofías ocultas ni en ciclos de sufrimiento. Está en Jesucristo, quien vino para romper las cadenas del pecado y ofrecer vida eterna.
El mundo intenta convencer que hay muchos caminos, pero la verdad es que solo hay uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La mayor mentira del enemigo es hacer que las personas se conformen con este mundo, aceptando el dolor y la confusión como algo inevitable. Pero Dios ofrece un camino de salida. Él no quiere que nadie permanezca atrapado, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. 1 Timoteo 2:4. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para ver más allá de la ilusión y buscar la verdad en Dios? La idea de que tenemos total control sobre nuestras vidas es una ilusión cuidadosamente construida. Desde el nacimiento, somos arrojados a un sistema que moldea nuestros pensamientos, impone reglas y dicta lo que debemos valorar. Muchos pasan la vida simplemente intentando sobrevivir, sin cuestionarse jamás si existe algo más allá de lo que les han enseñado. La Biblia nos enseña que este mundo está bajo la influencia del mal. No fue creado para ser un lugar de dolor, pero fue corrompido por el pecado. Desde el Edén, Satanás ha trabajado incansablemente para engañar a la humanidad, alejarla de Dios y hacerla creer que la prisión en la que vivimos es normal. Crea distracciones, ilusiones y falsas promesas para que pocos se den cuenta del verdadero problema. La historia muestra cómo aquellos que intentaron revelar la verdad fueron perseguidos. Profetas fueron asesinados, discípulos de Cristo fueron cazados, y hasta hoy quienes denuncian el sistema de este mundo enfrentan oposición. Esto no es coincidencia. La oscuridad teme a la luz, y quien ve la realidad se convierte en una amenaza para el control que el mal ejerce sobre la humanidad. La sociedad refuerza la idea de que el dolor y la injusticia son normales y que debemos aceptarlos sin cuestionar. Pero Dios nunca planeó esto para nosotros. La Biblia deja claro que el sufrimiento entró en el mundo como consecuencia de la caída, no como un propósito divino. La idea de que necesitamos pagar por errores de vidas pasadas o que estamos atrapados en ciclos interminables de sufrimiento es una mentira del enemigo para alejar a las personas de la verdad de la salvación. El mundo quiere que te conformes, que aceptes la opresión como destino y que busques respuestas en los lugares equivocados. Pero Dios ofrece algo mucho más grande. Él no quiere que nadie viva atrapado en el dolor, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean liberados. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. El sistema de este mundo está diseñado para mantener a las personas distraídas. La cultura, el consumismo e incluso la religión distorsionada se utilizan como herramientas para alejarlas de Dios. El enemigo hace que muchos desperdicien sus vidas persiguiendo riquezas, estatus y placeres temporales, sin darse cuenta de que nada de eso llena el vacío del alma. Los medios de comunicación, los gobiernos e incluso algunas ideologías sociales crean divisiones, fomentan el miedo y la desconfianza, manteniendo a las personas ocupadas en conflictos que les impiden ver la realidad espiritual. La mayor mentira del maligno es convencer a las personas de que no hay salida, de que la vida es solo sufrimiento y que debemos conformarnos. Pero Dios tiene un propósito mayor. Él envió a su Hijo para liberarnos del pecado y la muerte y para ofrecernos una vida que va más allá de lo que este mundo puede dar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. El verdadero despertar no está en filosofías ocultas ni en promesas vacías del mundo. Está en Cristo. La pregunta es, ¿estás listo para ver más allá de la ilusión y buscar la verdad que realmente libera? La división entre las personas no ocurre por casualidad. Desde el principio,
El enemigo ha trabajado para sembrar discordia, alimentar el odio y hacer que la humanidad permanezca en constante conflicto. Esta estrategia no es nueva. Dividir para conquistar siempre ha sido uno de los medios más efectivos para debilitar y controlar sociedades, y esto se refleja en todas las esferas de la vida. Cuando las personas están enfocadas en disputas, rivalidades y conflictos, dejan de ver la verdadera batalla espiritual que ocurre a su alrededor. La lucha contra la oscuridad ya ha comenzado, y la única salida está en Dios. Si confías en que Jesús venció al mundo, declara tu fe en los comentarios. Jesús es mi esperanza. Y comparte esta verdad con el mayor número de personas posible. El mismo mundo parece reflejar este caos. Terremotos, tormentas, epidemias y tragedias surgen sin previo aviso, recordándonos constantemente la fragilidad de la vida humana. El dolor y el miedo se apoderan de todo, y muchos pasan sus días simplemente tratando de sobrevivir, sin tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Las personas quedan atrapadas en un ciclo de preocupaciones y obligaciones, sin darse cuenta de que hay algo mucho más grande sucediendo. Pero lo más impresionante es cómo este sistema se perpetúa. Aquellos que se han conformado con él se convierten en sus principales defensores. Los padres enseñan a sus hijos las mismas reglas que alguna vez los aprisionaron. Las escuelas preparan a los alumnos para encajar en un mundo que no ofrece respuestas reales. Los líderes prometen cambios, pero solo refuerzan las mismas estructuras que mantienen a las personas distraídas y ocupadas. El ciclo continúa, generación tras generación. Muchos ya se han dado cuenta de que algo está mal en el mundo. Desde tiempos antiguos, pensadores, profetas y reformadores han denunciado las mentiras que mantienen a la humanidad aprisionada. ¿Pero qué pasó con ellos? Fueron perseguidos, silenciados y asesinados. Juan el Bautista fue decapitado. Los discípulos de Cristo fueron martirizados. Jesús, el mismo Hijo de Dios, fue crucificado por exponer la hipocresía y confrontar a quienes controlaban el sistema religioso y político de su época. La verdad siempre ha sido combatida, porque amenaza a aquellos que se benefician de la ceguera espiritual. El tiempo también parece ser uno de los mayores desafíos de la humanidad. No se puede ver, tocar ni controlar, pero rige todas las decisiones. Cada momento que pasa es un recordatorio de la brevedad de la vida, de lo que aún no se ha logrado y de cuánto queda por hacer. Desde los inicios de la civilización, el tiempo ha sido medido y organizado, y con ello ha venido el control sobre cómo viven las personas. Hoy, el tiempo se trata como un recurso que debe ser explotado. Los trabajadores venden sus horas, sus fuerzas e incluso su salud para sobrevivir. La vida se divide en turnos, plazos y metas, creando una constante sensación de urgencia e insuficiencia. Quien no produce se siente sin valor. Quien no sigue el ritmo se siente rezagado. Esta carrera interminable hace que muchos pasen por la vida sin realmente vivirla. Pero la Biblia enseña que el tiempo no es un enemigo. Es un regalo de Dios, una oportunidad para buscar la verdad y encontrar redención. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Salmos 90:12. El verdadero problema no es el tiempo en sí, sino la forma en que se usa. El enemigo quiere que la humanidad esté tan ocupada con las preocupaciones del mundo que nunca tenga tiempo para voltear a ver a Dios. La buena noticia es que hay una salida. Jesús vino para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y ofrecer un propósito mayor. El tiempo no tiene que ser una carga, sino una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios.
El sistema de este mundo quiere que las personas se conformen, pero la Biblia dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Romanos 12:2. La verdadera cuestión no es cuánto tiempo queda, sino cómo se usará. Seguir la verdad o permanecer en la ilusión. La elección está ante todos, pero pocos se atreven a ver. La sensación de que el tiempo se agota genera ansiedad. El arrepentimiento por las decisiones pasadas trae culpa. La esperanza de tener más tiempo hace que muchos sigan luchando, aún sin entender exactamente hacia dónde los lleva esa lucha. Estas emociones no son solo consecuencias naturales de la vida, sino reflejos de una realidad más profunda. La humanidad vive en un mundo roto, donde todo parece efímero e incierto. El dolor de la pérdida no solo viene de la ausencia de un ser querido, sino de la certeza de que el tiempo no volverá, de que ciertos momentos jamás podrán recuperarse. El envejecimiento nos recuerda que nada aquí es eterno. La juventud desaparece, las fuerzas disminuyen y hasta las alegrías parecen fugaces. Pero, ¿realmente el tiempo es un enemigo? ¿O existe algo más allá de esta visión limitada de la existencia? La Biblia nos enseña que este mundo es pasajero, pero que Dios tiene un propósito eterno. Mientras muchos ven el tiempo solo como una cuenta regresiva hacia la muerte, las Escrituras muestran que cada día es una oportunidad para buscar lo que realmente importa. Enséñanos a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio. Salmos 90:12. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo queda, sino cómo está siendo usado. Muchos creen que la humanidad está progresando, señalando avances tecnológicos y cambios sociales como señales de evolución. Pero ¿realmente estamos avanzando? La injusticia sigue dominando el mundo. La violencia, la avaricia y el sufrimiento continúan generación tras generación. Lo que parece progreso muchas veces es solo la repetición de los mismos ciclos, disfrazados con una nueva apariencia. Los sistemas del mundo funcionan en torno al tiempo. Las personas pasan la vida trabajando, esperando el día en que finalmente podrán descansar. Pasan años estudiando, esperando un futuro donde tendrán seguridad. Pero ese futuro nunca llega como lo esperaban. El mundo ofrece promesas que nunca cumple, siempre empujando la felicidad a un momento que parece estar un poco más adelante, pero que nunca se alcanza. El sufrimiento humano no es una pieza aleatoria de la existencia. La Biblia nos enseña que el sufrimiento entró en el mundo a causa del pecado. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, Dios no desea que las personas vivan atrapadas en el dolor. Él ofrece liberación y redención a quienes lo buscan. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La realidad es que este mundo quiere mantener a las personas demasiado ocupadas como para darse cuenta de lo que realmente importa. La cultura alimenta el miedo, la ira y el descontento. Los medios llenan la mente de las personas con preocupaciones, conflictos y distracciones. Todo esto forma parte de un sistema que busca que pocos vean la verdad. Pero la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. El verdadero problema nunca ha sido el tiempo o el sufrimiento en sí, sino la manera en que las personas han sido enseñadas a verlos. Mientras el mundo intenta aprisionar a la humanidad en un ciclo de miedo y desesperanza, Dios ofrece un camino diferente. Él no solo creó el tiempo, sino que está por encima de él. Y para aquellos que confían en él, hay algo mucho más grande, más allá de la ilusión que este mundo presenta. El sufrimiento no es un accidente de la sociedad moderna, ha sido una constante a lo largo de la historia humana, una marca de un mundo corrompido por el pecado.
Guerras, pobreza, enfermedades e injusticias no son solo eventos aislados, sino consecuencias de un sistema que se ha alejado de Dios. Desde la antigüedad, imperios han crecido a costa de los más débiles. Líderes han explotado a multitudes para su propio beneficio y aquellos que han buscado la justicia han sido perseguidos. El dolor y la angustia de la humanidad no desaparecen simplemente. Dejan cicatrices, moldean generaciones y crean un ciclo donde el sufrimiento de unos sostiene el poder de otros. La Biblia nos advierte sobre esto, porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. El mundo sufre, no porque fue creado para ser así, sino porque el pecado distorsionó el propósito divino. Muchos sistemas que deberían traer alivio terminan convirtiéndose en parte del problema. La economía concentra riquezas en manos de unos pocos, mientras miles de millones luchan por lo básico. Gobiernos inician guerras que destruyen naciones, alimentando el miedo y la destrucción. Incluso instituciones que deberían ayudar, muchas veces perpetúan ciclos de dependencia en lugar de ofrecer soluciones reales. El sufrimiento de muchos se convierte en el cimiento sobre el cual unos pocos construyen su comodidad. En el pasado, las civilizaciones realizaban sacrificios en un intento por apaciguar a dioses falsos. Hoy, el sufrimiento sigue siendo normalizado, pero de una manera diferente. La injusticia, la desigualdad y la violencia son vistas como parte del funcionamiento natural del mundo. Pero ¿para quién estas condiciones son inevitables? Ciertamente no para aquellos que se benefician de ellas. El sistema de este mundo opera de manera que propaga el dolor. Relaciones rotas, explotación y discriminación no solo afectan a individuos, sino que crean oleadas de sufrimiento que se extienden por comunidades enteras. Los titulares de noticias se centran en el miedo y el caos. Las redes sociales amplifican la indignación, creando divisiones entre las personas. La economía premia la avaricia, mientras los más vulnerables siguen cargando con el peso de las desigualdades. Pero Dios nos llama a algo diferente. Él no quiere que las personas acepten el dolor como un destino inevitable. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. El sufrimiento no tiene por qué ser la realidad final. Hay un camino hacia la liberación, y ese camino no está en la rebelión contra el sistema, sino en el arrepentimiento y la transformación que solo Cristo puede ofrecer. A lo largo de la historia, mitos y relatos antiguos han transmitido mensajes sobre lucha, cautiverio y la búsqueda de la redención. Pero la Biblia nos da la respuesta definitiva. Este mundo no es nuestro hogar final. El sufrimiento que vemos hoy tiene un final. Dios prometió un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El verdadero propósito de la vida no es escapar de este mundo, sino encontrar la verdad en Cristo. Lo que tenemos ante nosotros no es un ciclo interminable de dolor, sino la oportunidad de elegir un camino que lleva a la libertad. El mundo quiere que creas que no hay salida, que el sufrimiento es inevitable y que el miedo debe gobernar tu vida. Pero Dios nos ofrece algo más grande: la verdad que libera y la promesa de una eternidad con Él. El sufrimiento humano no es solo un detalle de la existencia, es la marca de un mundo caído. Desde el principio, la humanidad ha buscado respuestas para el dolor y la injusticia, intentando comprender por qué la vida parece, muchas veces, una batalla sin fin. La Biblia nos da esa respuesta. El pecado entró en el mundo, y con él, la
Corrupción, el dolor y la muerte. Muchos mitos y antiguas historias reflejan esta realidad. La leyenda de Sísifo, condenado a empujar una roca eternamente, no es solo una metáfora de la futilidad, sino un retrato de la lucha humana contra un mundo que siempre parece empujar hacia atrás. El problema es que estas historias terminan en el sufrimiento, no ofrecen esperanza real, pero la Biblia muestra algo diferente. No niega la existencia del sufrimiento, pero enseña que tiene un origen y que hay una salida. El pecado separó a la humanidad de Dios, pero Él envió a Jesús para restaurar esa conexión y ofrecer vida eterna. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El sistema del mundo quiere que las personas se sientan atrapadas, sin salida, pero Dios ofrece libertad. La idea de que el esfuerzo humano es inútil y de que el sistema es inquebrantable es una mentira que el enemigo quiere que creamos. Desde 1900, el principio, Satanás ha usado el engaño para mantener a las personas en la oscuridad, convenciéndolas de que nada puede cambiar y que la lucha es en vano. Pero la Biblia nos enseña que hay esperanza y que aquellos que confían en Dios no están destinados a vivir en un ciclo sin fin de dolor. Muchos sistemas modernos operan para mantener a las personas ocupadas y distraídas, fomentando la búsqueda interminable de bienes materiales, estatus y aceptación social. La cultura promueve ideas que refuerzan el conformismo, sugiriendo que la lucha por la supervivencia es inevitable y que cuestionar el sistema es una pérdida de tiempo. Pero Dios no nos creó para vivir atrapados en una existencia vacía y repetitiva. Nos dio un propósito y un llamado a algo mucho más grande. El problema es que el mundo quiere hacer que las personas acepten el sufrimiento como algo natural, algo que simplemente debe soportarse sin cuestionarlo. Muchas religiones y filosofías dicen que el dolor purifica, que es necesario pasar por dificultades para alcanzar un estado superior. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. El sufrimiento no es un fin en sí mismo. Dios puede usarlo para enseñarnos y fortalecernos, pero Él nunca quiso que la humanidad viviera eternamente bajo esa carga. La verdadera liberación no está en filosofías humanas, en mitos ni en la rebelión contra el sistema. La verdadera liberación está en la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Lo que mantiene a las personas atrapadas no es el tiempo, la sociedad ni los sistemas políticos. Lo que realmente aprisiona es la mentira, la ilusión de que no hay esperanza, de que la vida es solo sufrimiento y de que no existe un propósito mayor. Pero sí hay un propósito. Dios creó a la humanidad para algo mucho más grande de lo que este mundo puede ofrecer. Y aquellos que logran ver esto, los que están dispuestos a buscar la verdad, encuentran algo que el sistema jamás podrá quitarles: la promesa de una vida más allá del dolor y la incertidumbre. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Eso significa que no aceptas vivir en la ceguera que el mundo impone y que estás en busca de la verdad. Pero este camino aún no ha terminado. Si el infierno ya ha comenzado en la tierra, ¿qué viene después? Las profecías bíblicas revelan eventos aún más aterradores. No te vayas ahora. Mira el próximo video, las 7 plagas del Apocalipsis, castigos terribles que están por venir, y descubre lo que Dios ya ha revelado sobre los últimos tiempos. Haz clic ahora, antes de que sea demasiado tarde.